ocurran, saber qué vamos a hacer, ¿no? Que es el caso ahorita. Mucha gente no sabíamos porque hay varios estudios que dicen que cada año los virus de gripa mutan. Por eso es que tuvimos en el 2009 otra pandemia y ya sabíamos, pero no se hizo nada. No se en los hospitales, no se ha incrementado personal de salud, no se han hecho las recomendaciones a la gente de que cambie algunos hábitos. Eh, los sistemas de información no, no, no son claros, no estamos acostumbrados a dar la información real y todo el mundo pensamos que nos están mintiendo con los datos o lo que pasó con China que escondió información y de repente la está sacando. Entonces, sabemos que hay riesgos y que esos riesgos pueden estar en el entorno, porque la naturaleza así es, o sea, ella no juega a preguntarnos si lo que va a hacer o la forma en cómo está evolucionando le tiene que tomar a los seres humanos en consideración, no, ella solamente actúa. Y la otra, los riesgos internos, que son propiamente ya del ser, del actuar y de la forma en cómo las personas nos conducimos o llevamos a cabo. Y eso mismo pasa en un trabajo, ¿no? O sea, el entorno sigue jugando y cuando hablamos de entorno no solo es las condiciones ambientales dentro del espacio de trabajo, sino también las condiciones ambientales de la naturaleza que pueden traer esos riesgos y están los riesgos inherentes al propio proceso, los riesgos inherentes a la maquinaria, riesgos inherentes al actuar de las personas, ¿no? Que si alguien te llega crudo, pues conlleva un riesgo, ¿no? O si alguien se enferma o alguien no sigue los protocolos de seguridad, pues genera riesgos. Y ese es el problema. Que como no estamos acostumbrados a evaluar los riesgos, entonces no tenemos planes que nos permitan saber qué hacer en caso de, ni tampoco tenemos mediciones que nos digan cuál es la probabilidad de que ocurra ese riesgo y qué tanto nos va a afectar en términos no solo económicos, porque pues, son lo de menos, en términos físicos, sino a veces en términos de perder la vida, ¿no? De un trabajador o de toda la gente que está en la línea productiva. Entonces, el AMEB es una herramienta de esa naturaleza y por lo tanto, ayer yo les comentaba que más allá de que sea una herramienta de prevención, sí, perdón, nadie, bueno, más allá de que sea una herramienta de prevención, es una herramienta que nos lleva a analizar los procesos y los productos que estamos desarrollando, a verlos con una mente un poquito más negra, ¿no? O sea, no pensar que todo lo que hacemos es bueno y no pensar que todo lo que hacemos es lo mejor y no pensar que todo lo que va a pasar en la vida o en el futuro es color de rosa, sino que tenemos que ser un poquito más aterrizados y saber que el riesgo siempre será inherente al quehacer humano. Y por lo tanto, la MEV asume esa parte para poder evaluar precisamente esos riesgos. Válgame Dios, hoy tengo más gente. Bien. Entonces, las aplicaciones de AMEF, principalmente lo que maneja el APQP y la norma IATF que decíamos ayer, principalmente y lo declara de que únicamente trabaja en dos tipos de AMEF, el AMEF de proceso y el AMEF de diseño.
Y el AMEP de proceso tiene que ver con el cómo del QFD, es decir, cómo vamos a producir o cómo vamos a hacer el producto o servicio. Y el AMEP de diseño trabaja sobre la ingeniería del producto o del proceso. Hay otros AMEP, que es el de concepto, el de equipo y el de servicio, que es un poquito antes, pero la norma no lo, vaya, 30, wow. Yo creo en los jueves en el salón, profe, que el salón sí estaba lleno. Los jueves Sí. íbamos todos a clase. Ay. Hoy sí venimos todos. Hoy sí sonó la alarma. ¿Era porque tenían quiz con Armando o porque No, los jueves llegaban no y sé. hoy martes? Sí, es Los martes, jueves. ¿no? Sí, es martes. Sí, hoy es martes. No, es Martes, martes. Pero pues como ya no se sabe en qué día vivimos, profe, por eso se confundieron. Llegaron hoy y Sí. estoy completando 30, es mi primer día de gran éxito en las clases en línea, pero bueno. Estamos en que hay dos tipos de AMEF que reconocen la norma, que es el de proceso y el de diseño. Y los otros tres, que es el de concepto, que tiene que ver antes del diseño, desde que estoy dándole forma al diseño para poder determinar cómo va a ser el producto que yo quiero, ¿no? Cuando estoy viendo si es un perfume, cuál es lo que debe de dar el perfume detrás de él, el empaque, el envase, la campaña de comercialización, a qué mercado va dirigido. Todo eso se puede hacer también con una MEF y sería una MEF de concepto. La MEF de equipo es cuando voy a evaluar propiamente maquinaria y antes de comprarla necesito hacer precisamente una evaluación de riesgo. O sea, si alguien ha cambiado alguna vez de Windows a Mac, sabe lo que significa, ¿no? O sea, es aprender toda una nueva forma de operar una tecnología. Eso conlleva riesgos en la curva de aprendizaje, riesgos en la propia operación, ¿no? De equivocarse o de hacer funciones de forma equivocada en un equipo o en una cerrar las máquina. ventanas. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el de un equipo tenemos que hacerle una evaluación de riesgo y para eso haríamos una MEF. Y en el servicio vamos a recibir, por ejemplo, un mantenimiento, también tenemos que evaluar los riesgos, ¿no? Hay que parar el equipo, seguramente tenemos que considerar horas extras, etcétera, etcétera, de tal manera que tengamos considerado todo lo que conlleva como análisis en caso de que algo no ocurra como debe de ser. El problema es que la mayoría lo hacemos pues, por el aprendizaje tradicional que error. Y la prueba y error, pues sí está bien como forma de aprendizaje, porque así hemos aprendido los seres humanos. Pero el AMEF asume que la prueba y error es costosa. ¿Por qué? Porque si en el error alguien se mató, eso conlleva un alto costo para la organización y obviamente pues a la vida nunca la podemos asignar un valor porque cada quien lo tiene de forma diferente. Por lo tanto, lo que dice AMEF es que más vale que tengamos algo previsto a que le estemos jugando a ver si sale o no sale. Bien, con estas aplicaciones entonces vamos a ir a las definiciones más importantes que va a estar manejando el AMEF y que vamos a llevar o que tenemos que saber para poder llevar a cabo la realización de un análisis de modo y efecto de falla. Y lo primero pues es la falla. ¿Qué es una falla? Pues es un defecto o desviación de la calidad. Y habíamos dicho por confiabilidad que es cuando un producto, componente o sistema no cumple la función para la cual fue diseñada en condiciones de operación y en cierto tiempo. ¿Es correcto? Por lo tanto, cuando tenemos una desviación, un defecto o un incumplimiento en la función, le vamos a llamar una falla.
Y los modos de falla van a ser las formas en cómo puede ocurrir esa falla. Si es en producto es muy claro, pero si es en proceso, estamos hablando de una desviación en la especificación que debe de medirse en todas las etapas del proceso. O sea, si a mí me piden que salga la leche con cierta característica para poder al área de cuajada en un proceso de elaboración de queso, entonces me tienen que dar una especificación y yo tengo que asegurar o revisar que la leche está dentro de esas especificaciones, porque si no está dentro de especificaciones y la llevo al proceso subsecuente, es muy probable que en el proceso subsecuente ocurra la falla o el producto ya no esté cumpliendo con esa especificación. Por lo tanto, yo tengo que poder evaluar todas las formas en cómo se puede presentar el defecto, la desviación o el incumplimiento de la función. Y para ello vamos a necesitar dos cosas. La investigación y el análisis que conlleva, ¿qué, chavos? La investigación y el análisis, ¿qué conlleva? ¿Nadie? ¿O ya no me escuchando? Toda la evaluación de datos, ¿no? Es correcto. La investigación y el análisis se hace con datos. Eso significa que registramos datos que son. Es que recopilar de alguna forma, ¿no? Obtenerlos. Por eso, ¿pero qué son datos? Pues es información. Es información del pasado. Información del pasado, es correcto, de cómo se ha comportado eso o el producto en el pasado. Los datos son registros del pasado. El problema va a ser que no siempre hay esos registros, porque las organizaciones o no los llevan o no los consideran importantes. Por lo tanto, cuando no hay datos, pues yo no puedo hacer análisis. Y si no los hay, entonces voy a tener que utilizar la imaginación. Profesor, Sí. Ana, por ahí meterse otra vez. No sé si aparezca. No. Y no hay nadie pidiendo el ingreso. Ya Oh. entré. Gracias. Gracias, Gil. Bueno. Profe, Sí, yo ya. tengo una duda. En este caso, si, por ejemplo, yo siento que no es viable, o sea, no, pero si están tratando de hacer uno en el cual se involucre pues la vida o tenga al momento de fallar, pues genere ¿Cómo qué una puede pérdida. ser? ¿Cómo Es- qué? A ver, Kenia. Pues no sé, ¿Una vacuna? es que un coche, ándale, una vacuna, es que una vacuna, pero no tienes datos ahí, ¿sí podría aplicar la imaginación? No hay Sí, investigación. pero, o sea, suponiendo que no generas no tienes una base de datos en cuál investigar o algo así, ¿en dónde La no investigación, aplicaría? la investigación va a suponer la experimentación. ¿Sí es correcto? Y Ujú. la experimentación llevará un tiempo de realización y la producción de datos, el análisis. ¿Sí es correcto? Ok, sí. O sea, vas a tener que experimentar. De hecho, así se hacen los medicamentos y las vacunas. Están desarrolladas en laboratorio, pero no han sido probadas en el humano. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a hacer un protocolo de investigación para probarla de manera controlada en seres humanos y poder evaluar ¿qué? Las fallas. Las posibles fallas, es correcto. ¿Cuáles fallas? Pues que Las reacciones, ¿no? ya las reacciones es que incluso se van a documentar, ¿no? Sí. Van a medir la eficacia de la vacuna para ver si es cierto que cumple la función para la cual lo crearon y también van a evaluar aquellas contraindicaciones que puede tener, ¿no? Pero esa es investigación.
Ok. ¿Ya quedó? Sí. ¿Cuándo voy a utilizar la imaginación? Cuando no tengo ni la posibilidad de investigar, ni tengo datos, es decir, no tenemos nada del pasado. Entonces, ¿qué hacer? Utilizar la imaginación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si llegaran los ovnis? ¿Tenemos antecedentes No, reales? Es decir, ¿tenemos datos? No, pues Vamos a hacer investigación para experimentar si llegan y no llegan o si pasan o no. no. Pues tampoco. No, no hay. Por lo tanto, empezamos a jugar con la imaginación, ¿no? Por eso tenemos películas y seguramente Hollywood lo hace bien y supone de manera imaginativa muchas condiciones en las que la Tierra quiere acabar, por ejemplo, ¿no? Que nos va a pegar un meteorito, que va a haber pandemia grande, que va a arrasar con todos, que van a llegar los extraterrestres. Sí, entienden esa parte. Sí. Cuando no tengo la posibilidad de investigar o no tengo datos para hacer análisis, tengo que tener la posibilidad de imaginar condiciones de futuro que pudieran ocurrir. ¿Correcto? Sí, Eso me va a servir para anticipar, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las condiciones ambientales no podemos simular, o bueno, hay gente que ya está simulando y esta investigación, ¿no? ¿Qué sucede si le subimos 2 grados de temperatura del mar? ¿Qué va a generar como condiciones de tormentas, de huracanes? ¿Dónde se va a inundar? ¿Qué ciudades se van a inundar? Ahí estamos utilizando imaginación y por lo tanto podemos prever de alguna manera, si esto llegase a pasar, entonces pasaría esto con condición, ahí va, negativa, ¿correcto? sí, Bien, entonces, sí es una herramienta donde vamos a utilizar mucho análisis, pero también es una herramienta que nos permite jugar con esa parte. O sea, en ingeniería a veces es difícil que le permitamos a los ingenieros utilizar la imaginación. O sea, sométete a los números, a los análisis, a los datos, etcétera. Vaya, 31. 31 en lista, ¿eh? Pero bueno, hoy llegaron. Bien, entonces nos va a ir esta parte de la imaginación para anticipar probables situaciones negativas que pudieran ocurrir. Bien, la siguiente parte tiene que ver con el modo potencial. Tengo entonces las fallas y las formas en cómo pueden ocurrir esas fallas. Y ahora voy a tratar de evaluar la potencialidad que tiene la falla, es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra, qué tanto puede en realidad ocurrir. Por ejemplo, si decimos, es venir los ovnis, pues hasta ahorita la probabilidad sería de 0 en 1 millón, ¿no? Porque he pensado, pero potencialmente puede haber vida y potencialmente puede haber vida, pero que pueda llegar con nosotros, 0, no sabemos. ¿Sí quedó? sí, O sea, los modos de fallas que hemos establecido, hemos identificado, ahora lo que vamos a ver es qué tan probable es de que ocurran o no ocurran. Y aquí vamos a trabajar 2 preguntas. La primera pregunta es precisamente preguntándonos cómo puede el proceso fallar en el cumplimiento de los requisitos o las especificaciones. Entonces, ¿cómo puede? Pues puede de esta manera, puede de allá, puede de esta. Estamos evaluando todos los modos de falla y después, ¿puede en verdad ocurrir? Y ahí es donde vamos a estar determinando la potencialidad que tiene. O en su caso, cuando el cliente pudiese objetarnos algo de lo
operación del producto o la siguiente operación del proceso pudiera darnos algo, ¿no? Que es una entrega tardía, que no le entregas la factura a tiempo, que lo entregas equivocado, o sea, no está dentro del producto, pero el cliente sí lo puede considerar como algo que él considera falla. Y por lo tanto yo tengo que tener todo un listado de todos mis modos potenciales de falla, identificando su probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pues no. ¿No? ¿Seguros? Sí. Sí, seguro. Bien, entonces ya tengo las formas en cómo puede ocurrir y ahora lo que voy a evaluar, otra vez con una mente negra, voy a evaluar los efectos. ¿Qué es un efecto? Una consecuencia negativa. Si llega a pasar el modo de falla, es decir, la forma en cómo fallase el producto o el proceso, ¿qué consecuencia negativa tendría? Y ahí la pregunta es, ¿qué pasaría si? Y la pregunta, ¿qué pasaría si? De imaginación, o sea, no es tanto de investigación o no es tanto análisis. El qué pasaría es una pregunta que desborda la imaginación. O sea, ¿qué pasaría si el semestre ya no regresáramos a clase? ¿Puede ocurrir? Sí, sí puede ocurrir. Realmente puede, o sea, tiene una alta probabilidad. Potencialmente vamos a ponerle 50-50. ¿Tendría efectos? Es decir, consecuencias negativas. Claro que sí. No lo creo tanto. Están tomando clases en su casa con un cafecito. Pero no todas las No es lo mismo. No tenemos las clases. ¿Cuántas tienen? Creo que solo se está teniendo la de Omar. y los Todo bien. viernes. Los demás tarea. Bueno, entonces eso significa que como consecuencia negativa les tocó autoaprender. Entonces yo voy a evaluar, ¿no? Y los puntos de vista que tengo que considerar, primero es el efecto negativo que le puede pasar al cliente. Eso es lo más importante. ¿Sí es correcto? Eso es lo más importante. El efecto o la consecuencia negativa, cómo puede afectar al cliente. Y por lo tanto, tengo yo que poder evaluarlo. Les doy un caso, ¿sí? Me siguen escuchando todos, ¿verdad? Les doy un caso. ¿Qué pasaría si en las telas con las que hacen las cobijitas de bebé se fuese una rebaba de una máquina? Les digo que es el proceso. El proceso es que tú haces tela y esa tela la pasas a una máquina que se llama carda. ¿Qué es la carda? A la carda lo que va a hacer es peinar la tela para ir rompiendo la fibra y estar dando lo que le llamamos nosotros un afelpado. Si ustedes tocan una cobija como que está suavecita, tiene felpa, ese afelpado es lo que la hace pachoncita, ¿es correcto? Entonces, tiene que pasar por esa máquina que corre a altas velocidades con ganchos que están peinándola, pero que con la acción y la temperatura de estar peinando la tela a alta velocidad para irla rompiendo y hacerlo pachoncita, las puntas del peine, que son metálicas, llegan algunas a desprenderse las puntas y se quedan ahí metidas en la tela. ¿Sí ubican las cobijitas de bebé o no? O los cobertores. Bueno, esos, si se va una rebaba de ese tipo, es como encontrar una aguja en un pajar porque, pues imagínate, en
con la tela. un lote de producción que tiene metros y donde 1000 metros están siendo peinados a alta velocidad, en 1000 metros encontrar una punta que mide micras está muy complicado. Pero si se llega a pasar y va en la cobijita que acaba de comprar la mamá para hacer lito al niño y tenerlo calientito y seguro, la pregunta es, ¿qué pasaría si esa rebaba llega a clavársele al bebé en la piel? Lo puede ¿Qué pasaría? cortar, infectar, tétanos. ¿Qué más? Podrían demandar a la empresa, ¿no? Por algo así. ¿Por qué? Porque ponen O- al bebé, ¿no? Pero pues, el bebé no habla. Pero El pues a lo bebé, mejor llora cuando... sí, él llora, pero la mamá puede pensar que es porque le duele el estómago, porque le están saliendo los dientes. Bueno, pues, El bebé no te puede Pues no se decir va qué a tiene. imaginar que no estaba en la cobija. Le habrá quedado como, pues sí, no Ah, mal. Esa rebaba clavando más hacia el cuerpo. Es correcto. ¿Alguien se ha clavado una astilla alguna vez? Sí. Sí. ¿Puedes Depende de qué tan... ubicas la, Es difícil. la ubicas con la vista? No. A No, veces es así sí. como cuando te Complicadísimo. pasas. Pones a revisar. A ver, y sabes que la tienes porque ahí la sientes, sientes. ¿es correcto? Eso lo dices. O Pero un cuando bebé, estás haciendo, o cuando algo te pica y es cuando la ves. por eso, pero un bebé te va a decir dónde le duele. No. ¿Tiene? No, no puede No. ser. No pasará. No. ¿Qué pasaría a que sea en un ojo? ¿Qué pasaría? Lo va a perder. Sí. Sí. ¿Sí es correcto? Y nunca vas a saber. Pero si llegase la mamá a darse cuenta que fue por eso, ¿qué pasaría? Andan y te cierran la empresa y te meten a la... ¿Qué pasó? Afectaste al tesoro de la mamá. Un bebé es lo más valioso para una mamá. ¿Están de acuerdo? Sí. Producto que tenía que ser altamente cuidado. Seguro. Todo lo que va para bebés es alto cuidado porque precisamente hay un alto riesgo. No se va a quejar, el bebé no va a hablar y por lo tanto tú tienes que tener mecanismos para detectar precisamente que no se vayan ese tipo de rebabas. Si tú le quieres producir a Gerber, si ubican la marca Sí. Gerber, tiene ropita de bebé, cobertorcitos, tiene alimentos, tiene un montón de cosas. Si quieres producir a ellos en esa marca, tienes sistemas que precisamente aseguren que no vas a dañar a un bebé. Los alimentos tienen que estar bien dados porque si es por una bacteria que llevaba el Gerber, la papilla de la fruta y esta se contaminó, vas a acabar con lo más valioso que tiene mamá y ahí ella va a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de preguntas, tenemos que llegar hasta allá, hasta la satisfacción, daños que puede tener el cliente potenciales, es decir, con una probabilidad de ocurrencia que ocurrió por una falla que tuvimos en el proceso o en el producto y que nos trajo como consecuencia una afectación negativa al cliente, ¿no? Y en ese sentido, pues también tenemos que evaluar en condiciones de seguridad para la planta, en tiempos, en mantenimientos, en operación, etcétera, etcétera, de tal manera que tengamos cubiertos todos los francos, pero principalmente en todo aquello que puede afectar al cliente. ¿Sí es correcto? Sí. Bien. A ese llamar efecto de falla. Bien.
Una vez de que tenemos los modos de falla y los efectos que son necesidades negativas, vamos a evaluar severidad. ¿Y qué es la severidad? El grado en que el efecto puede ocurrir de forma negativa, que es la evaluación de la seriedad de la falla potencial. Es decir, ocurre la falla y me genera un efecto negativo, ¿qué tan severo es ese efecto negativo? ¿Es correcto? Ujú. Entonces, ¿qué voy a evaluar aquí? Pues la severidad de las fallas, ¿no? No, el efecto de la... Ok. ¿Qué tanto la consecuencia sería? ¿Qué tanto me afecta? ¿Qué tanto afecta, pero no la falla, sino el Y el efecto? efecto. Ok. ¿Es correcto? Sí. O sea, me queda un minuto, regreso luego, ¿eh? En cuanto se vaya, regreso. Ok. Bien, entonces dejen que se vaya para comentarle porque después me quedo hable y Ok. hable. La finalizo y dicen que con el mismo... Sí, con el mismo link se puede probar. Sale, entonces déjenme regresar. También ustedes tienen que... Sí, Sí. Sale, entonces la cierro y regresamos todos. Va. sale. No, todavía nos deja. ¿Sí? Que es lo que me va a estar evaluando este aspecto. Bien. El concepto es la ocurrencia. Aquí, ojo, dice, es la frecuencia con que se ha presentado la causa de la falla. ¿Qué es frecuencia? ¿Cuántas veces cierto tiempo? Es ¿Perdón? ¿Cuántas veces se repite en un cierto tiempo? Ya no entendí ahí. ¿Alguien quería? ¿Cuántas veces La se repite en un repetición, cierto ¿no? tiempo? La repetición, y eso viene del conteo, ¿no? Realmente estadística de la frecuencia, y ahí me voy a la frecuencia relativa, y con la frecuencia relativa calculo la probabilidad. Por lo tanto, la frecuencia me va a servir para considerarla como la probabilidad de ocurrencia de la falla y poder tener un número. Él viene cuando no tengo o no ha ocurrido la falla o no tengo los datos que me han registrado esa frecuencia. Y entonces voy a necesitar un equipo de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Nosotros. Ingenieros. ¿Neta? Sí, Se supone. No. es que dependiendo, ¿no? Por el proceso, pues sabe más la persona que está ahí en el Por proceso. eso son los Trabajadores. expertos. Y Es el personal experto. Es don Juanito que tiene años en la máquina. Profe, qué poca fe. Sí, él te va a decir, ¿no? Sí. Si tú no sabes, llegas a un proceso, en un producto que nunca lo has visto, ni siquiera, nunca lo has podido fabricar, ni siquiera sabías cómo se hacía, y te encomiendan a una MEF y vas a la área de proceso y en el área de proceso les preguntas si tienes datos, a veces la máquina se le ha roto el elemento y no hay reportes del área de mantenimiento, vas a preguntar Es el de la En el área. al experto operador.
¿Sí es correcto? Sí. Tenemos que ir con los expertos y acuerden que no es que no les tenga, ustedes van a tener que aprender de los procesos y a veces creemos sabemos mucho cuando en verdad no sabemos nada y tenemos que ser para preguntarle a los que sí saben y ese que sí sabe, pues puede ser bonito que ni la primaria tuvo, ¿eh? Sabe más porque está en el área de trabajo, porque tiene experiencia. Entonces le vamos a preguntar lo que dice aquí. Si no hubiese datos para calcular esa probabilidad, vamos a hacer un análisis con la experiencia del involucrado. Ellos son los expertos, ¿sale? Sí. No cometan la barbaridad de todos, creemos muy buenos. No le preguntamos a la gente, por eso no preguntan en clase, quedar mal. Pregunten, la gente sabe. ¿Sí es correcto? Sí. Aunque nosotros tengamos un título, la neta es que allá afuera no les agrada el proceso. Y la hija tampoco la conocemos porque acabamos de llegar. A mí me pasó. Llegué yo muy chicho ahí a hacer acciones de seguridad y hasta los de la Cruz Roja me dijeron, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Y decía, nos han muerto 3 personas, vengas a decir que sabes mucho implementar sistemas para que no haya accidentes. Se han muerto 3. Entonces, antes de que aseveraciones nosotros, preguntemos primero. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces llevo falla, que es sus modos como pueden ocurrir, las consecuencias negativas que puede provocar una falla, severidad de esa consecuencia y la habilidad de ocurrencia. ¿Es correcto? Sí. Con eso también voy a evaluar la de donde las fallas y a vez utilizo la imaginación. Dice, suponiendo que la queda. Como simular, tengo que y la suposición ya es una imaginación. Supongo que la ocurre. Esta es, ¿qué mecanismo tengo para poder detectar que la ocurre? ¿Sí es correcto? Sí. Ahora, si los mecanismos que tengo no pueden detectar la falla, me vuelvo a preguntar, ¿qué mecanismos tengo para detectar el efecto de la falla? ¿Sí quedó? Sí. Sí. Supongo que hay incendio o que se está generando un incendio. Es un modo de falla, ¿de acuerdo? ¿Qué mecanismo tengo? La alerta de incendios. Una contra incendios. Esa que El humo. humos, es correcto. Si no tengo los mecanismos contra incendios, las alarmas de humo, y si hay fuego, es decir, ya hay fuego, cuando hay humo no necesariamente hay fuego. Sí. Puede ser un cigarro que alguien está fumando y hay una falla potencial, es decir, hay algo que puede provocar un incendio. Si fallan las alarmas de humo y ya algo, me vuelvo a preguntar, ¿qué mecanismos tengo para detectar el fuego? Pues hay. La percepción. Pues viéndolo. La percepción no es un mecanismo. Son sistemas que tengo. Pues, o el olor a quemado. El olor hay narices, o sea, tendría yo que
tener nariz artificiales que me estén diciendo que algo... No, pues no. Los Las termómetros, ¿no? Yo había visto Los termómetros pueden ser porque Que sube la dice, temperatura. y hay un incremento de temperatura, seguramente hay fuego. Y los sistemas antes, de hecho son muy chuscos en los restaurantes. Cuando en tu mesa te están asando algo y de repente cae el agua. ¿Sí listo o no? No me ha tocado. Véanlo en internet, hay muchos muy chuscos. Sí, Es el típico. Estoy asándome, hay humo y entonces el hidrante detecta que hay humo. Y cuando sube la flama por algún aceite que le pusieron, detecta el punto de temperatura y les avienta el agua. Ese es un hidrante, es para apagar el incendio. Sí, que se ve. ¿Sí es correcto? Entonces fíjense, tengo un mecanismo que me avisa que hay humo y me da una alarma que es muy probable que haya incendio. ¿Sí? Esa alarma no funciona, entonces entra otro mecanismo que es el sistema de hidrantes que detecta la temperatura y detecta el humo y automáticamente abre llaves de agua para apagar el incendio. ¿Sí es correcto? ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar mis mecanismos, que es lo que dice aquí, o controles que tengo en eso para detectar. Ojo, no la haya. ¿Qué estoy detectando? Las causas de la falla. Las causas. Si ya hago, ¿sí es correcto? Si ya hay fuego, ya ocurrió la falla. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí. Bien. Y la segunda es que no es decisión que estoy haciendo es evaluando si realmente tengo esos mecanismos o no. Si no tengo nada, pues no puedo dar una evaluación. ¿Sale? Si me dices que nada más tienes los extinguidores, ¿sobre qué trabajar? Si me dices, mi sistema de seguridad que tengo en el área de trabajo son mis extinguidores de fuego. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿sobre qué estás trabajando? Es solo con la percepción humana. No. Ojo, otra vez. Si tú me evalúas y te digo, a ver, ¿tienes detectores de humo? Entonces no puedes saber si está provocando la causa del incendio. ¿Es correcto? Si te evalúo y tienes tu sistema de hidrantes y me dices, no tengo sistemas de hidrantes, pues tampoco me estás trabajando con esa porque incrementa la temperatura y humo, no pasa nada y el fuego sigue avanzando. Si me dices que tienes nada más sensores, lo que te estoy haciendo es sobre qué estás trabajando, o sea, para qué estás preparado. Solamente cuando ya ves. Para el efecto es correcto. Esos sistemas de detección ya no sirven porque si ya hay fuego y tú leonar organismos para apagar el fuego, algo se va a dañar. Puede ser la computadora, la máquina o ya las cortinas, algo sí, pero algo se va a dañar. Y por lo tanto tu sistema es preventivo, es reactivo y hasta que prende el fuego tienes mecanismos para apagarlo. Antes no, porque tu sistema no es preventivo, no estás trabajando en causas, estás trabajando en los efectos. ¿Es correcto? Aquí vas a evaluar lo que sí realmente
tienes. Si no tienes nada, no, pues no tienes nada. Y entonces estás en un alto riesgo de que ocurra. ¿Vale? Sí. Sí. Bien, entonces tengo cuántos elementos de la MEF, que ya se van a ir a la otra clase con el doctor Omar. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo las fallas primero identificadas, con sus de falla. ¿Sí es correcto? Sí. Los efectos de esas fallas, es decir, ya evalué los de fallas que sí pueden ocurrir de producción o producto. Los efectos, es decir, si llega a ocurrir la falla, ¿qué consecuencia tengo? Consecuencia negativa, ¿qué es? Y con qué probabilidad ocurre y mecanismo para detectar sus causas y sus efectos. ¿Correcto? Regresando al caso de las cobijitas de bebé. Quiero atender causas que tendría que tener para detectar las rebabas. Entonces me pongo audífonos. No, ¿por qué? Porque ayer y hoy ya fui yo. ¿Qué pasó, ¿Y hoy chavos? a qué hora te fuiste? ¿Acá estuve presente en la Tranquilos. clase? Sí, entraste. Entré 50, mami. Alonso. Ya se calme. Cálmense. Lo siento, la violencia, ya saben, no tiene ¿Es intrafamiliar o qué? Es radio que apaguen el micrófono y tú eres el primero que lo tiene prendido. Bien. Nada más entonces la pregunta. ¿Qué mecanismos de detección debería yo de tener para detectar las rebabas de las cobijitas bebés para no llegar al efecto que ya imaginé que puede pasar? Mecanismos de detección. Pues, Y hay ¿no? Puede ser un imán, profe, que pueda pasarlo sobre la tela y ya. Ok, tendría entonces dos mecanismos. Tener primero un detector de metales y pasar la tela que va saliendo de la línea por un detector de metales. ¿Es correcto? Sí. Si sí detecto metal, entonces ¿ir a dónde? Al imán que me permite sacarlos. ¿Sí es correcto? Sí. Y entonces paso la tela por un imán. Estoy analizando las causas, estoy previendo causas, puedo detectar que se presentó esa falla, o sea, se reventó uno de las agujas de la y por lo tanto me estoy adelantando para que no llegue al producto ni dañe a el cliente en este caso, ¿no? Aunque no es el cliente, el bebé es el usuario. ¿Quién es el cliente del producto? Mamá del bebé. Y después que pagas el cliente. Y después de pasar el imán, tiene que Tendría usar el que detector. volverlo a pasar, ¿cómo se llama? Detector de metales, Detector ¿no? de Para metales. asegurarme que ya no está. Y si no lo pago, ¿qué voy a hacer? Pues, Saco cambia el producto. el producto porque me es mucho más caro si llega al bebé. Ya dijimos, el efecto tiene una severidad tal que le puede echar a perder la vida a un bebé y la mamá se da cuenta, me va a demandar. Entonces, imaginé todo lo malo hasta que me demandaron, me metieron a la cárcel y me cerraron. Pues esa secuencia es la que tenemos que trabajar en el AMEF. Para dar, bueno, ahorita trabajamos causas para poder a este elemento que es el que va a evaluar el AMEF. Con esto nos va el número de prioridad de riesgo. Me va a evaluar
los 3 aspectos a los cuales yo les voy a asignar calificación. ¿Cuál? La severidad de la falla, la ocurrencia de la falla y de sus causas y la detección que tengo para fallas no ocurran o en su caso los efectos lleguen a dañar al cliente. Entonces voy a evaluar en escalas de 1 a 10, donde ya cambió el sistema. El sistema de AMEF, ahorita me adelanto, lo retomamos mañana, ya cambió a 7 pasos y modificó los formatos para poder hacer el del riesgo y la evaluación de todos los conceptos que acabamos de ver. Por tanto, entonces, mañana le damos modelo de AMEF, le damos a los pasos de AMEF y empezamos ya a ver los formatos y los llenados que vamos a hacer para realización de un AMEF efectivo para diseño y para proceso. Sí. Ok, ¿dudas o preguntas antes de irnos? No. No, profe. ¿Seguros? Sí. Claro, como el café que se están tomando. Bueno, perfecto, entonces nos vemos misma hora. Les ando subiendo los formatos mañana porque mañana ya empezamos a trabajar formatos. Muy bien, profe. Bien, que tengan día, cuídense mucho. Gracias, profe, gracias. Lávense las manos. Sí. Hagan ejercicio, por favor, empezar con algunos kilitos de más. Ay, sí. No, y sí. Bueno, son efectos del encierro y pueden tener alta severidad. Sí. Así es que, por favor, cuídense. Nada, hay mucho que hacer en casa. Pueden dormir y ver mucho Netflix. Y ver mucho, no Sí, sé, estoy bien. Ya armé 2 rompes. La tarea. lean un libro, por favor. Hacer aseo. A mí también. Está bien. Yo hago el aseo toda la casa. Está bien, ando para cuando se vayan a ir a trabajar. Y la quien. Vale, chavos, cuídense mucho. Dale, profe. Nos vemos Vale. mañana. Igualmente.